tú nos has permitido, Padre mío, alabar tu nombre, Padre Santo. Te damos gracias, Padre mío, porque tú eres misericordioso, Padre Santo, con tu pueblo. Te damos gracias, Padre Santo, por tu bendita presencia en este lugar, mi Señor. Y ponemos, Padre Santo, en tus manos, mi Dios, la vida de mi pastor, Padre mío. Donde quiera que él se encuentre, Padre Santo, yo sé que tú estás ahí con él. Yo sé que tú lo respaldas, mi Dios. Abre nuestros corazones, Padre Santo, en esta tarde, mi Dios, para poder escuchar, mi Dios, tu palabra, mi Señor. En tus manos, Padre Santo, están nuestras vidas, mi Dios. Permítenos, Padre Santo, expresar, mi Dios, tu palabra, Padre Santo, la cual pones, mi Dios, en boca de tus siervos, Padre Santo. Asimismo, que los oídos de tu iglesia, Padre Santo, sean abiertos, mi Dios, para poder, Padre mío, asimilar esta palabra, mi Dios, que hoy tú traes, Padre Santo, para tu pueblo, mi Señor. En tus manos estamos, Padre mío. Alabado sea tu santo nombre, mi Señor. Te damos gracias, mi Dios, porque tú nos has mantenido con bien hasta el día de hoy, Padre Santo. Gracias por las vidas de mis hermanos, mi Dios. En tus manos estamos, Padre Santo. Todo lo pedimos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Toma tu lugar, hermanito. Pues si te das cuenta, ¿verdad? Mi hermano pastor hoy no se encuentra. Hace como una horita me habló para decirme que no iba a llegar. Bueno, vamos a ver, hermanitos. Hoy el clima como que nos puso a pensar, ¿verdad? Si venimos o si no venimos. Bueno, cuando veníamos en camino estaba el tormentón bueno. Y eso me sirvió para poder compartirte lo que hoy te traigo, hermano. Amén. Te voy a compartir, hermanito, uno de los desiertos por los cuales el pueblo de Israel pasó. Aleluya. Este desierto es el desierto de Parán. Gloria a Dios. Y aquí trae una disciplina que el Señor quiere meter en nuestros corazones. Y esa es la disciplina del desánimo. Por eso te decía hoy como que el día, así como a la hora que llegamos estaba el tormentón y como que entró desánimo. Yo creo que todos en alguna ocasión de nuestras vidas el desánimo ha llegado y ha querido menguar. Amén. Ha querido someternos. Gloria a Dios. Esta es la disciplina en sí, en este desierto de Parán, que el Señor quiere que nosotros entendamos que a través de ese desánimo van a venir tiempos, hermanos, en los cuales tú te vas a querer refugiar. Y lo primerito que tu ser llegue a tu corazón. Amén. Pero hay un principio, hermanos, en este desierto, que es el principio de no apresurarse. Aleluya. Entonces, hoy, en esta noche, mis hermanitos, Dios quiere establecer en este desierto la disciplina del desánimo. Te comentaba, ¿cuántos no nos desanimamos? Una mala noticia, no sé, tu hijo sacó una mala calificación y en él llega el desánimo. Aleluya. Pero tú como padre vienes, lo animas, le exhortas y le dices: ánimo, que aquí no se acaba todo. Amén. Pero se experimenta algo en nuestro ser, en nuestra alma, que es el desánimo. Aleluya. Ahí va a estar, hermanos, Dios con el pueblo de Israel en este desierto. Iba a tratar
directo en los corazones de cada uno de ellos. Aleluya. Y van a aprender a cómo lidiar con ese desánimo. Paran, esto ya lo vimos, hermanos. Aleluya. ¿Alguien sabe cuál es el significado? Su significado es un lugar de cavernas. Aleluya. Aquí el Señor estableció 7 cosas en este desierto. A ver si alcanzamos a ver esas 7 cosas. Aleluya. Pero Parán era o significa un lugar de cavernas. Hazte cuenta que vas entrando exactamente a ese desierto, hermanos. Parán es una puerta, una caverna, otra caverna, otra caverna y cavernas por todos lados, hermanos. Aleluya. Esas cavernas, déjame decirte, que son las que Satanás va a abrir para que tú en tu desánimo vayas y él te invite a refugiarte en una de ellas. Amén. Entonces aquí vamos a aprender a lidiar con ese desánimo, porque siempre va a estar ahí, hermanos, rondándonos, buscando pararnos. Aleluya. Frenarnos. Pero esa es la disciplina del desánimo. Y cuando esta disciplina sea bien establecida en nuestros corazones, hermanos, nos va a establecer en ese primer fundamento. Este ya es el fundamento de la esperanza. Amén. Que es el principio, no apresurarse. Cuando no tenemos esperanzas, hermanos, o cuando no tenemos esperanza, cuando no estamos cimentados en esperanza, nuestra primera reacción nos lleva a ser unos arrebatados. Amén. Llega el problema, llega una situación desequilibrante a nuestras vidas y lo que primero hacemos nos lleva a cometer cosas que nuestro ser, como primera instancia, nos dice ir a hacerlo. Amén. Exacto. Tomamos decisiones rápidas. Amén. Sin pensar. Tomamos esas decisiones a la ligera. Pero en el primer principio del fundamento de esperanza, que es el de no apresurarse o no apresurarnos, hermanos, Dios quiere que no nos apresuremos. Entonces, toda dirección o toda decisión apresurada seguramente nos va a llevar al fracaso. Todo impulso espontáneo que no consultaste con Dios, hermanos, seguramente te va a llevar al fracaso. Amén. Por eso, en un principio dice, o en su principio es no apresurarnos. Y una de las cosas que nos lleva a apresurarnos es cuando estamos desanimados, hermanos. Te decía en un principio, ¿verdad? ¿Cuántos no hemos entrado en desánimo? Aleluya. Entonces, el desánimo es un disparador de las decisiones alocadas. El desánimo te va a hacer tomar una decisión a la ligera o algo que te va a tomar como un arrebato. Analicemos bien. Y cuando estemos en un estado totalmente de desánimo, hermanos, queremos en sí salir de esa situación rápido. Lo que nos llegue a la mente, eso es lo que vamos a hacer, pero alocadamente. Y eso es lo que Dios hoy quiere tratar. El principio de no apresurarnos. Dice la palabra del Señor: llegaron con el Señor y le dijeron: tu amigo está enfermo, el que tú amas.
Creo ya sabes tú de quién te estoy hablando. Amén. Amén. Lázaro. Aleluya. Entonces llegaron y le dijeron: tu amigo está enfermo, al que tú amas. ¿Qué hizo el Señor ahí, hermanos? No se apresuró, no tuvo un impulso arrebatado para ir y llegar al lugar donde estaba el amigo. Aleluya. Ese amigo Lázaro. Amén. El Señor no corrió. El Señor no se empezó a tronar los dedos. Amén. Aleluya. No se desesperó o no expresó una palabra de: mi amigo está malo, enfermo. Amén. ¿Qué hizo nuestro Señor? Mantuvo la esperanza. Amén. Bien cimentado en el fundamento de esperanza, exacto. No se apresuró. Aleluya. Amén. No se apresuró, entonces estamos de acuerdo ahí todos, ¿verdad? Amén. Aleluya. En la crisis, hermanos, cuando llegue a nuestras vidas, no hay que desesperarnos. Las malas noticias que lleguen a tu vida, no te desesperes. Amén. El Señor nos va a establecer en este principio de no apresurarnos. Entonces entramos a este desierto, hermanos. Amén. Parán, como te dije en un principio, significa lugar de cavernas, un lugar de cuevas. Aleluya. Amén. Ese relieve en sí en el cual el pueblo de Israel entró no era nada grato. Aleluya. Era un desierto. Amén. Amén. Lleno entonces cavernas a sus alrededores. ¿A quién le da confianza entrar sin bien equipado a una caverna? Tú bien sabes, hermano, que al ingresar a una caverna lo que te va a esperar va a ser, más para aquellos que tienen miedo a la oscuridad, algo tenebroso. No vas a saber ni dónde estás parado. Vas a entrar a una caverna, no vas a poder ver ni tu mano, y por lo tanto no vas a saber por dónde estás caminando o con qué te vas a poder tropezar. Recuerda que es un desierto, y dentro de esas cavernas hay serpientes, escorpiones, arañas, cosas que luego a las mujeres les espantan normalmente. Amén. Desierto en aquel lugar lleno de cuevas, hermanos, cavernas. ¿Quién se metería entonces? ¿Quién se atrevería? ¿Un valiente? Normalmente una caverna, hermanos, se mantiene en la oscuridad. Y normalmente la oscuridad nos influye miedo o temor, ¿sí o no? Amén. Entonces este era un lugar lleno de cavernas por todos lados. Así que el pueblo de Israel viene saliendo del monte Sinaí. Antes estuvieron en el monte Sinaí, ahora están entrando a Parán. Amén. Ahora, esto es muy importante, hermanos, porque geográficamente es un lugar de piedra caliza. Amén. De piedra árida, llena de profundos barrancos y un sinfín de cuevas, y algo que se llama estalactitas hay dentro de esas cavernas. ¿Alguien sabe qué es esa? ¿Qué es eso? Una estalactita. Amén. ¿Viste la caricatura esa, la era de hielo? Hay un elefantito y otros dos más que entran y hay puntas arriba que si tú hablas hasta se simbran. Bueno, pues estas cosas había en esas cavernas, estalactitas. Son las protuberancias, hermanos.
que están de arriba hacia abajo y también de abajo hacia arriba, que sobresalen. Así que las cavernas, no creas que son algo muy agradable o bonito a la vista. Amén. Para empezar, ni vas a poder ver. Pero cuando te prendas una antorcha, vas a ver qué es lo que hay ahí adentro, y lo que le va a infundir a nosotros es temor. Aleluya. Aleluya. Entonces dale gracias al Señor, hermano, por los desiertos que estamos pasando hoy en día. Aleluya. Entonces era piedra caliza, una piedra dura, donde estaba caminando el pueblo de Israel. No era nada suave, hermanos. Aleluya. Recuerda que el pueblo de Israel, a pesar de que nuestro Señor Jesucristo les dio cansado durante todo este tiempo, no era nada agradable caminar sobre una piedra así. Aleluya. Aleluya. Así que es ahí donde Dios quiere llevar al pueblo de Israel después del desierto del Sinaí. Llegan a parar entonces para que ellos comprendan qué es lo que el Señor va a tratar en ese lugar. No vamos a leer todo, pero todo esto está establecido en Números 10. Más adelantito lo vamos a ver, pero ahorita para que tengas conocimiento de dónde está en la palabra del Señor este desierto que el pueblo de Israel pasó. Números 10, desde el capítulo 14 hasta el verso 24, lo vamos a ver pero ahorita. Entonces son muchos capítulos, hermanos, amén. Para hacer un resumen de lo que sucede en este desierto de Parán, como te dije, vamos a ver 7 cosas. Amén. 7 cosas importantes que suceden en este desierto, hermanos. Aleluya. Primer cosa que sucedió en este desierto, hermanos. Antes de llegar a este desierto, hermanos, el pueblo de Israel iba desordenado. Amén. Iban adelante los más fuertes y atrás, lógico, se iban quedando los enfermos, los adultos mayores, las mujeres en parto y todo lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Pero aquí lo primero que el Señor establece es el orden de marcha. Allá atrás, te das cuenta, hay un cuadrito y ahí está establecido cómo el Señor empezó a ordenar al pueblo de Israel por tribus. En aquel entonces no existían aparatos como un helicóptero y un dron que te permite ver desde arriba cómo está el relieve acá abajo. Pero leyendo la palabra de Dios y en el orden en el cual los puso, podemos ver que el orden que establece nuestro Señor Jesucristo es como una cruz. Aleluya. Es una cruz en los cuales el Señor va estableciendo a cada tribu el orden en el cual van a marchar. Amén. El Señor hace establecer el orden en el que se van a acomodar para marchar en su travesía. A partir de este desierto, así fue su andar. Ya no iban en desorden, ya iban en orden. Amén. No nos va a dar mucho tiempo para poder ver todo, hermanos, pero te voy a poder decir esto. El tabernáculo iba a quedar en el centro de todas las tribus a las cuales el Señor los había ya establecido en ese orden. Amén. En esos tiempos, como te dije, no había nada como poder así ver qué era lo que el Señor o el pueblo mismo iba a ver. Esa cruz, una cruz que se movía por el desierto, es como a partir de ahí ya iban a caminar.
Esto era una señal, hermanos. La cruz en la cual el pueblo se empezaba a mover ahora era una señal de que Cristo era la provisión del pueblo en el desierto. Amén. Era una multitud, hermanos, la cual iba caminando en el desierto, y esta ahora formaba una cruz. Esto haciendo alusión, hermanos, de lo que iba a suceder mucho tiempo después, allá en la cruz del Calvario. Así que el pueblo de Israel recibió las instrucciones de cómo debería de marchar a partir de ahí en ese desierto. Ese fue el primer punto que el Señor les estableció en este desierto. Segunda cosa que el Señor establece o que pasa en ese desierto es que comienzan las murmuraciones, hermanos. Al Señor no le gusta la murmuración. Ahorita vamos a ver, a causa de las murmuraciones del pueblo de Israel, qué fue lo que pasó. Amén. Entonces aquí la segunda cosa que pasa es que el pueblo empieza a murmurar, y dentro de esas murmuraciones pues empiezan a anhelar lo que en Egipto habían dejado. Amén. Todo aquello, verduras, caldos, empiezan a murmurar, y ahora dicen, mejor hubiera sido quedarnos allá. Allá había todo esto que extrañaba, carne. Amén. Ellos empiezan entonces a desear ese alimento, la carne. Entonces Dios, dentro de su misericordia, hermanos, todavía nos complace, quejándose, pero aún así el Señor les dio lo que deseaban. ¿Qué es lo que les mandó? Carnita, codornices. Amén. Por un mes entero les mandó codornices al pueblo de Israel. Amén. Hasta que se hartaron. Tú ya bien sabes en sí cómo es que se hartaron. Pero después de esto, como te dije, el Señor, tu queja no es buena delante de Él. Aleluya. El pueblo de Israel se quejó y por tal, ¿alguien sabe qué fue lo que trajo el Señor? Mortandad, muerte. Amén. Ahorita vamos a ir para allá. Esta es la segunda cosa que pasó en el desierto. Tercer cosa que pasa, Dios le dice a Moisés que escojan 70 ancianos. Ahí el Señor proveyó al pueblo de esos 70 ancianos para hacer ayuda a Moisés. Moisés era el que se encargaba de todo lo que, asuntos que había en el pueblo, hermanos. Aleluya. Pero ahí el Señor le dijo que era lo que tenía que hacer para aligerarle la carga. Entonces Moisés va y del pueblo escoge a estos 70 varones. Ciertos requisitos van a tener, ¿verdad? No nada más que tú y vénganse para acá. No. Tenían que cumplir ciertos requisitos para que ellos ayudaran a Moisés en la carga del pueblo, hermanos. Gloria a Dios. Cuarta cosa que sucede, hasta la misma familia se te va a voltear, hermano. María y Aarón, hermanos de Moisés, se rebelan y también, por lo tanto, murmuran contra Moisés. Recordemos que Moisés es figura de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces no se están rebelando contra Moisés, sino contra Dios mismo. Aleluya. Y por ello pagan una gran lección de parte de Dios. Esta es la cuarta cosa que sucede en Parán. Quinta cosa que sucede: 12 espías son enviados a la tierra prometida,
Y van a probar, dice la palabra de Dios, las granadas, los higos, las uvas que en la tierra prometida hay. ¿Ok? Pero 10 de estos 12 van en contra. O nada favorable traen de novedades a Moisés. Aleluya. Y por lo tanto traen desánimo al pueblo. Esto es lo que pasa en esta quinta cosa que sucede. Aleluya. Sexta cosa que sucede, hermanos. Entonces el pueblo se fueron con los 10 aquellos que trajeron esas malas noticias y dicen, no, mejor permanezcamos aquí. Pero 2 trajeron esas buenas nuevas. Y estos fueron Josué y Caleb. Ellos dieron un reporte favorable, amén, positivo, de ir a esa tierra prometida. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos, con el pueblo de Israel? En lugar de que en sus corazones hubiera exactamente algo que los llenara de alegría, porque iban a ir a poseer esa tierra donde fluía leche y miel, no. Se le voltea el pueblo a estos 2, a Josué y a Caleb, y por lo tanto querían apedrear, los querían matar. Aleluya. Séptima cosa que sucede en este desierto es que Dios amenaza con destruir por completo al pueblo de Israel. Y por lo tanto dice Moi, apártate de ellos, porque los voy a destruir. Pero Moisés, sabiendo que es figura de nuestro Señor Jesucristo, y con un corazón de pastor, amén, le dice a nuestro Señor Jesucristo, no. Y por lo tanto Moisés intercede por el pueblo. Aleluya. No decidió apartarse y ver cómo el Señor los iba a destruir, sino que dijo no. Intercede Moisés por el pueblo. Aleluya. Estos son los 7 acontecimientos principales de este desierto de Parán, hermanos. Aleluya. Entonces, vamos a ver números ahora sí. 10:33. Gracias, Señor, por tu palabra. Aleluya. Gracias, Señor. Números 10:33. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a ir aquí paso a paso, hermanos. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor: así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso, hasta el 36, hermanos. Dice: y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. ¿Cuántos eran? ¿Poquitos? Eran millares de millares, hermanos. Aleluya. Así que esto está resumido como si iban a empezar en sí a moverse todo el pueblo de Israel con el arca del pacto. Entonces recordemos que en el desierto anterior, que fue cuando se construyó el tabernáculo, la gloria de Dios llenó ese lugar, hermanos. A partir de este desierto,
del Sinaí, vemos el tabernáculo ya andando en plenitud con el pueblo de Israel. Amén. Entonces ven la gloria de Dios a través de la nube que empezó a guiarlos, empezó a mostrar su gloria el Señor, y Moisés decía: levántate, Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan delante de tu presencia los que te aborrecen. Amén. Pero cuando el arca de Dios se detenía, entonces Moisés decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Aleluya. Entonces eran muchos, hermanos. El pueblo no era pequeño. Millares de millares, es decir, miles de personas, hermanos. No era un pueblo pequeño. Amén. Era un pueblo realmente numeroso. Había miles de personas entonces en ese lugar. Eran muchísimos. Entonces, teniendo esto como base, hermanos, llegan al desierto lleno de cavernas. ¿Qué simboliza una caverna, hermanos? En la Biblia dice que es un lugar de aislamiento. Te dije que iban a ver muchas cavernas, y dentro de esas cavernas dice que es un lugar como de aislamiento, un lugar de oscuridad y un lugar en el cual también hay eco. Métete a un cuarto desocupado, que no hay cosas, no hay todavía muebles. Entras, hablas, hasta se escucha el eco, el rebote de las ondas sonoras. Amén. Así también en estas cavernas había eco. Estos son los ingredientes que hay en una caverna o en una cueva. Aislamiento, hermanos. Aleluya. Aislamiento. Pila, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Aislamiento, hermanos, es de que te aísla de todo. Te dije al principio que cuando a un niño que entrega mal las calificaciones se siente mal. Y hay algunos niños que experimentan exactamente eso, hermanos. Como les llama la atención el papá, se sienten aislados, regañados, y por lo tanto se aíslan. Estos niños van y se encierran en su cuarto. En su cuarto empiezan a entrar muchas cosas, hermanos. Alguien que se aísla puede caer en depresión. Te dije que también en esas cuevas hay un eco. Y hay veces cuando tú estás en depresión y aislado, ese eco de lo que tú tienes dentro de ti te empieza a hablar. Y creemos que es Dios. Pero no es así, hermanos. Porque empiezan a venir ideas o a darte ideas, y esto es muy peligroso. El eco es algo que también te puede hacer tomar malas decisiones. Cuando un creyente, hermanos, o de manera personal o familiar, o aún en su vida ministerial, para todos aquellos que estamos ya sirviendo, que llegue y entre a las vidas el desánimo, su primer reacción carnal es correr a esconderse entonces a esta cueva espiritual. Amén. Cuando el desánimo viene a nuestra vida, lo primero que hacemos es irnos a refugiar. Amén. Aislarnos. Y ese es
una de las primeras cavernas en los cuales muchos van, se meten y se aíslan, hermanos, se refugian, se esconden para que nadie los vea, que nadie les hable. No queremos saber nada de nadie. Esa es la primera reacción. Es una reacción disparada por el desánimo. Entonces, ¿cuántos en alguna ocasión, pregunté, se han desanimado? Yo creo que todos. Todos en alguna etapa de nuestra vida hemos sufrido un desánimo. ¿Qué nos desanima entonces, hermanos? Muchas cosas. Muchas cosas pueden llegar a desanimarnos. Algo tan simple como, ahora sí que lo voy a decir así como, no sé, tu equipo de fútbol, un decir, perdió la final. Y hay algunos que entran en desánimo, hermanos, aunque tú no lo creas, son tan fanáticos que por el equipo que perdió van y se refugian, entran en desánimo y por lo tanto se aíslan. Aleluya. Aunque lo veamos así medio, ¿se podrá? Claro que sí, hermanos. Otros, saqué una mala calificación, como te decía, se desaniman y por lo tanto también entran en desánimo y por lo tanto van y se refugian, se aíslan. Los que trabajamos nos ofrecen un sueldazo, empiezas a trabajar, llega la quincena y no es lo que te ofrecieron y por lo tanto te desanimas. No fue lo que te prometían. Hoy en día los jovencitos, es que la chica que me gusta me dijo que no, y por lo tanto le rompe su corazoncito. Entran en desánimo y por lo tanto se aíslan. ¿Has salido tú de alguno? Hermano, es peligroso el aislar. Tú conoces a tus hijos. Muchas razones que pueden provocar el desánimo, hermanos. Tengo muchas deudas. Entras en desánimo, no puedes salir de esas deudas y por lo tanto vas y te aíslas en esa cueva, y esa cueva, ese eco te empieza a decir: van a venir por ti las autoridades y te van a meter a la cárcel. El eco de esa preocupación que tú tienes te empieza a jugar mentalmente contigo. Y por lo tanto, si tú no puedes controlarlo, hermano, déjame decirte que pueden llegar hasta el mismo suicidio. Aleluya. Tengo muchos problemas familiares, matrimoniales, retos personales, retos profesionales, un sinfín de razones, hermanos, que pueden llegar a provocar desánimo. Entonces, como te dije, la primera reacción es esa: queremos encontrar un lugar donde escondernos. Y Dios, con toda intención, al pueblo de Israel los llevó allá. Hoy, Dios nos puede llevar también a ese desierto, hermanos, o a esa caverna. Amén. ¿Cuántos lugares entonces había en ese desierto para esconderse? Muchos. Amén. Cuevas por montones había, hermanos, para que el pueblo de Israel fuera y se refugiara. Hoy, en esta generación que estamos viviendo, hermanos, hay un montón de cosas en las que nos pueden abrir puertas para irnos y refugiarnos. El desánimo, cuando llega a nuestras vidas, hermanos, Satanás se va a valer de esas cuevas, de esas cavernas, para invitarte a que vengas y te refugies. Hay mucha gente que se refugia en la comida,
aunque se oiga así medio raro, pero una preocupación, algunos los lleva a comer impulsivamente. Aleluya. A otros los lleva a refugiarse por el problema que tienen. Voy a dormir. No quiero saber más de mi problema. Y por lo tanto se refugian en dormir. Se encierran en su cuarto y se la pasan dormidos. Duerme y duerme por horas, hermanos. Amén. Otro refugio son los vicios. El alcohol, la droga, el tabaco, muchas otras cosas, hermanos. Ese es un refugio también que entran cuando el desánimo llega a nuestras vidas. Algunos otros se refugian hasta en la diversión porque quieren olvidarse de lo que están pasando y los invitan y vienen los amigos y los invitan a vamos a echar una cascarita, pues vamos, así olvido por un rato lo que estoy pasando. La diversión, o cuántos tienen ahí con sus hijos que los regañas y mejor agarran el celular o el videojuego y ahí están refugiados. También es un refugio. Amén. Intentan refugiarse en las diversas cavernas que se abren, creyendo que esa es la solución. Algunos otros se refugian en la cueva de la ira. ¿A cuántos o quién conoce a una persona que siempre se la pasa enojada? Esa es otra cueva en la que puedes entrar en desánimo y caer en esa cueva, en la cueva de la ira o del enojo. Alguien que siempre está enojado, de que por más de que tú lo quieras animar y no, ni una sonrisa le sacas, hermano. Son como esos fosforitos que le pasas y se prenden. Amén. Todo les molesta, para ellos todo está mal. Y uno dice, bueno, pues ¿qué tienes? Ya salió el sol, ya se convirtió. ¿Has visto la película de Shrek? La Fiona, de determinada hora, es una princesa. Pero llega la hora en la que se oscurece y se convierte en otra persona nada agradable. En ese ánimo estamos, en la ira, en la del enojo. Primero estamos contentos y de repente estamos enojados. Se refugian en la ira, hermanos. Entonces nos refugiamos en situaciones que realmente no nos ayudan a nada, hermanos. Ten cuidado, hermano, o tengamos cuidado como iglesia cuando entremos a la disciplina del desánimo. Si caemos en desánimo, vamos a tener una tendencia de escondernos en donde no debemos. Algunos se aíslan de la iglesia, hermanos, hablando ahora de acuerdo a lo espiritual, a los que ya estamos sirviendo. Algunos se aíslan de la iglesia. Cuando alguien se desanima ya estando en la iglesia, hermanos, lo que dice, ¿para qué voy a la iglesia? Como quiera, Dios ya no me escucha, no me da lo que le pedí una casa, le pedí un carro y no me lo ha dado. Las señoritas, le pedí un novio y el Señor no me lo ha dado y por lo tanto me largo. Le pedí al Señor que mi esposo cambie y no me lo ha cambiado. A lo mejor quiere por otro, ¿verdad? No es cierto. Dios no me contesta, Dios no me oye. Aquellos que andan sin empleo, le pedí un empleo y nomás no. Entonces, en ocasiones
ocasiones creemos que nuestro Señor, hermanos, es como aquel genio de la lámpara, de que tú vienes, lo frotas, aparece y te complace. Unos así creemos que es el Señor, que nos debe de complacer, pero no, hermanitos. El Señor Jesucristo no es como ese genio de la lámpara, que nada más lo frotas y digas, deseo esto, y en automático el Señor te lo da. No, Dios no es tu genio de la lámpara, hermanos. Aleluya. Dios no existe para tus deseos. Mejor dile que tú existes para los deseos y planes de Dios que tiene para con cada uno de nosotros. Amén. Dice, por eso una parte de la Biblia dice, deleítate a ti mismo en Jehová. Amén. Tú estás para complacer al Señor, hermanos. El día que nuestro Señor Jesucristo se bautizó, aleluya, allá en el río Jordán, dicen que los cielos se abrieron y la voz del Padre se escuchó y dijo el Padre, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Aleluya. Jesús complacía a su Padre y no era al revés. Aleluya. Entonces el Señor no está para complacernos, hermanos. Amén. Lo que tengas hasta hoy, carro, casa, esposa, hijos, dale gracias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces uno de los errores que nos lleva al desánimo es creer que Dios está para nuestros antojos, hermanos, y no para nuestros caprichos, y no, hermanos, para nuestros deseos. Entonces, eso es un pensamiento equivocado. Aleluya. Dios no es tu genio de la lámpara. Así que algunos se empiezan a alejar, hermanos, de la iglesia porque no ven resultados en su vida, que el Señor, o porque el Señor no les ha complacido un deseo que tienen en su alma. Aleluya. El desánimo en un hijo, hermanos, lo aleja de sus autoridades. Un hijo desanimado se empieza a alejar primeramente de los padres. Amén. Si antes un niño se acercaba a su mamá y le contaba todo, y de repente ves que tu hijo ahora ya no es así, cuidado, porque las malas influencias van a empezar a llegar a su vida y le van a empezar a dar otro tipo de propuestas o a darles diferentes consejos que un padre exactamente puede dar para bien a sus hijos. Entonces se aíslan de los padres. Dios, dentro del ministerio, también cuando el desánimo empieza a rondar en todos aquellos que sirven, nuestro Señor Jesucristo nos dice que no nos alejemos de nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque ellos son una cubierta. Amén. Entonces demos gracias a Dios por las autoridades que el Señor ha puesto en este lugar para nosotros como congregantes de la iglesia, porque tenemos a una autoridad y sabemos cuáles son las funciones de esa autoridad. Por lo tanto, tú vas a estar seguro, hermanos. Aleluya. Aleluya. Entonces la gente en su desánimo, hermanos, se aísla, o los hermanos dentro de su desánimo se aísla de la iglesia y de sus autoridades. En la caverna hay oscuridad
Y la oscuridad, ¿de qué nos habla, hermanos? De falta de visión. La oscuridad, como te dije, no vas a poder ver ni siquiera tu mano, entonces por lo tanto, la oscuridad nos habla de falta de visión. Imagínate una cueva entonces, hermano. Déjate llevar por la imaginación. Y vete, de verte, adentro de una caverna. Imagínate. Es más, con cerrar los ojos ya no tienes nada. No puedes ni siquiera caminar. Algo totalmente oscuro. Te puedes caer, puedes chocar con algo, tropezarte, pisar un hoyo, pisar una serpiente. Recuerda que estamos en un desierto, como te dije, hay alacranes, tarántulas, etc. Entonces, imagínate, hermano, oscuridad, falta de visión. Cuando un creyente entra en el desánimo, hermanos, y no sabe lidiar con él, su visión se va a empezar a nublar. Aleluya. ¿Y qué hace que se nos nuble la visión? ¿O qué consecuencias trae una visión borrosa o nublada? Que no interpretamos nuestra realidad, hermanos. No vemos cuál es nuestra realidad. No vemos esa realidad correcta. Cuando entramos al desánimo, un velo es el que se pone delante de nosotros. Y esta nos hace ver la realidad distorsionada. Amén. De una manera que no es. En la familia, cuando una persona está desanimada, hermanos, ve a su pareja y en lugar de verla para amarla, la ve como su enemigo. Y él sabemos que no es su enemigo. Amén. Entonces, ¿cuál es el problema? Está en desánimo. ¿Está desanimado o está desanimada? Unos dicen, estoy pobre y me voy a morir. ¿Está realmente pobre, hermanos? Hablando de cristianos, ¿eh? No, hermano, la Biblia dice que somos ricos en fe. Aleluya. Y el que tiene a Cristo, lo tiene todo. Amén. Entramos en el desánimo y comenzamos a juzgar las situaciones a nuestro alrededor por esa visión borrosa que tenemos. Juzgamos de una manera equivocada, porque en el desánimo, como una cueva, se nos nubla la visión y vemos cosas que realmente no son. Algunos dicen, es que estoy solo, es que estoy sola, nadie me quiere, nadie me apoya, nadie está conmigo, estoy solo, estoy sola. Se ha nublado su visión, hermanos. Aleluya. Entonces, tengamos cuidado del desánimo, el cual nos va a nublar la visión. Va a causar a que malinterpretemos las cosas. Cualquier cosa que una persona dice o hace, la vamos a tomar personal. Una persona desanimada lo va a malinterpretar. Vemos venir al hermano de frente y se pasa como si nada y a este no me saludó. A lo mejor venía distraído. Amén. Estamos viendo cosas que no son. Dijimos entonces que había eco también, hermanos. Aleluya. Amén. En la cueva, cuando nos aislamos, nos desanimamos y vamos a escuchar el eco de nuestra propia voz, hermanos. Amén. Y tomando decisiones o tomando malas decisiones, nos va a llevar al fracaso, hermanos. Cuando estamos en la cueva y hablamos, las ondas sonoras que salen de nuestra boca, dije, hermanos, hace rato, chocan.
Aleluya. Y rebotan por las paredes. Esto es como una guitarrita. ¿Ves esa guitarra? Tiene una cavidad. Ráscale, ahora sí que al son que tú quieras, y la guitarra te va a dar ese sonido, un sonido que tú le quieras dar. Amén. Tú gritas adentro de una cueva y vas a oír el rebote de tu misma voz. Aleluya. Entonces cuando alguien entra en el desánimo, uno cierra sus oídos. Cierra sus oídos a la voz de las otras gentes y su voz se encierra en su mundo. No quiere escuchar a las otras personas. Solo escucha su propia voz y dice, es que Dios me habló. Y no es que su propia voz es la que le llegó. Cuando estamos desanimados creemos que Dios nos está hablando, hermanos, y somos nosotros mismos, con nuestros prejuicios, nosotros con nuestras ideas, solamente nos estamos engañando a nosotros mismos. Hermano, tengamos cuidado con el desánimo, porque puede confundir, o podemos confundir dentro del desánimo, la voz de Dios con nuestra propia voz o con la voz de Satanás. Aleluya. Así que es muy importante saber lidiar con el desierto, con este desierto que nos enseña la disciplina del desánimo, hermanos. Ahora, ese escuchar de nuestra voz por el desánimo, hermanos, en ocasiones nos hace volvernos víctimas. Aleluya. Una persona con una mentalidad atada al pasado dice, ¿por qué a mí me pasó? Es injusto. Se pone en el papel de víctima, porque es la voz que está resonando dentro de él. Cuando sabemos que todo lo del pasado, nuestro Señor ya nos lo ha perdonado. Amén. Pero hay ocasiones cuando entramos en el desánimo, vienen esos recuerdos y están ahí taladrando nuestra alma y nos desaniman. Nos olvidamos que nuestro Señor Jesucristo ya todo nos perdonó. Pero como estamos en esa caverna, en esa cueva, nuestra voz sigue retiñendo. Y seguimos ahora nosotros haciéndonos las víctimas. No tenemos oído para escuchar consejos, hermanos. No tenemos oído para escuchar la voz de Dios. Y ese encerrarnos en nuestra propia voz genera que nos sintamos víctimas. Aleluya. ¿Cómo conoces a una víctima, hermanos? Siempre se va a hacer esa pregunta, ¿por qué a mí? No seamos una víctima, hermanos. En el eco de una caverna también se genera amargura. Cuando yo paso demasiado tiempo en una caverna, la del desánimo, mi corazón se empieza a amargar. ¿Has visto una persona que todo el tiempo se la pase amargado? Así como enojado. Amargado también es uno de los refugios que muchos ahí están. Hay gente que se la vive desanimada los 365 días del año. Entonces, al que está a tu lado, dile, regálame una sonrisa para saber que no estás desanimado. Ten cuidado, hermano, porque el desánimo evoluciona en la amargura. Aleluya. El desánimo nos hará creer que estamos solos y esto es una mentira. Aleluya. Te va un ejemplo. Elías andaba desanimado
por culpa de una vieja, dice el hermano pastor. ¿Y a dónde se fue a refugiar, hermanos? Amén. Él creía que estaba solo, pero no. ¿Cuántos más había? 7,000 más que no habían doblado sus rodillas a Baal. Bueno, pero ahí Elías todavía, después de haber triunfado contra aquellos profetas de Baal, vino una mujer y lo puso a temblar. Elías estuvo en un momento de victoria entonces cuando triunfó sobre aquellos. Amén. Entonces dice el profeta, cuando todos aquellos antes tuvieron oportunidad de decir, este es el verdadero Dios, sabemos toda esa historia, hermanos. Amén. Elías se movía en ese momento en una confianza totalmente en el Señor y por lo tanto derrotó a aquellos de Baal. Aleluya. Aguas, hermanos. Elías huye. Termina, para resumir la historia, en una cueva. Amén. En donde termina Elías, en esa cueva, empieza a hacer su drama, en esa cueva Elías. ¿Cuántos hacemos nuestro drama de repente, hermanos? Aleluya. Dice, Señor, mejor ya mátame, porque solo yo he quedado y me buscan para matarme. Ahí entra el desánimo en Elías, el cual provoca sensaciones de soledad. Amén. Elías de inmediato le vinieron sensaciones de soledad, pero Dios lo saca de su engaño, de su falta de visión. Le dijo, ¿estás mal, Elías? Porque hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. 7,000, hermanos. Y Elías sintiéndose solo. El único, exacto. Pero había 7,000 más. El Señor hoy nos dice, hermanos, y aquí yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Amén. Estamos solos, hermanos. El Señor está con nosotros, dice la palabra de Dios, hasta el fin del mundo. Nunca vamos a estar solos, hermanos, porque el Señor está con nosotros. Aleluya. Amén. En el desierto de Parán, Dios dio provisión. Aleluya. Primeramente a Moisés le dio provisión de 70. ¿Recuerdas? Lo leímos. Ahí el Señor proveyó. Números 11, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Dios, aleluya. 11:10. Dice la palabra del Señor, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Aleluya. 11. Esta es la lectura maratónica que te dije que íbamos a tener. A ver si la terminamos, hermano. Aleluya. Dice, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Moisés quejándose, hermanos. Moisés haciéndose la víctima. Aleluya. Pero dentro del pueblo de Israel, hermanos, no nada más salió un pueblo de Dios.
iban mezclados también gente del mundo, y esos fueron los que empezaron, ahora sí que a quejarse o a decirles al pueblo: oye, pues, ¿qué onda aquí con él, con el Moy? Entonces el pueblo, hermanos, clamó. Bueno, el pueblo se empieza a llorar. El pueblo empieza a decirle a Moisés, o a exigirle, ¿verdad?, ciertas cosas. Dentro de la formación que vimos que el Señor puso aquí en este desierto, dijimos que tenía forma de una cruz. Aleluya. Ese fue el orden de marcha. Pero dentro de la ira de nuestro Señor Jesucristo, ya también lo vimos, dijimos que los consumió. Amén. Ahora imagínate esa cruz. Pero también imagínate si en uno de esos lados, pues a uno de esos lados el Señor los consumió por su queja. Aleluya. Cayó fuego y consumió uno de esos extremos, hermanos. Los quemó porque se quejaron. La queja delante de nuestro Señor Jesucristo no es buena, hermanos. Aleluya. A Dios le molesta la queja. A Dios le molesta que seamos quejumbrosos, hermanos. Moisés dijo a Jehová: ¿por qué me has hecho o has hecho mal a tu siervo? Dice: entonces concebí yo a todo este pueblo. Todavía le sigue reclamando al Señor. Amén. Dice: concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas: llévalo en tus senos, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. Sigue quejándose Moisés, hermano. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos de comer, danos carne que comamos. Hermanos, todos aquellos que tenemos hijos cuando chiquitos, y más si los tienes, dice el hermano, por escaleras, empieza a llorar uno y le sigue el otro, y así en cadenita se va. Bueno, lo digo por las mamis, las mamás. ¿No los desesperan, hermanas? ¿Cuántos tienes? Los que el Señor te haya dado. Pero empieza a llorar uno, empieza el otro, entras en desesperación, hermana. Ahora imagínate Moisés. ¿Cuántos dijimos que iban ahí? Miles, millares, y todos llorando. Entonces Moisés le dice al Señor: ¿concebí yo a este pueblo? Lo engendré yo para que me digas: llévalos en tu seno, como la que cría al que mama, a la tierra del cual juraste a sus padres. Moisés quejándose, hermanos. Dice el 13: ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. Aleluya. Te dije en un principio que algo interesante es de que había gente extranjera que se mezcló entre ellos, hermanos. Había varios que no eran israelitas, y los que no eran israelitas le picaron las costillas al pueblo de Israel. Lo alborotaron al pueblo a que se quejase todavía más. Amén. La gente que no conoce a Dios, hermanos, solo nos alborota la queja. Hermano, hermana, si tú tienes amistades que son del mundo, que sea para testificar lo que el Señor ha hecho en tu vida, no para que tú estés escuchando consejos. Por ahí dicen que hay
o mejor dicho, hay un dicho, dice que una manzana podrida dentro de una caja va a podrir a las demás. Amén. La gente que no conoce de Dios solo nos alborota la queja, hermanos. Entonces tengamos cuidado. No creo que aquí digamos, llames compadre a alguien o a tu comadre, amigos, amigas, porque muchas veces solo te van a fomentar el desánimo en el corazón. Aleluya. Amén. Entonces decían que nos diera a comer carne. Se acordaron del pasado, hermanos, de lo que comían allá en Egipto, de balde. ¿Qué significa balde? Gratis. De los pepinos, de los melones, de las cebollas, etcétera. De todo eso se estaban acordando. Y ahora nuestra alma se seca. El Señor antes les había mandado alimento del cielo. Aleluya. Y ya después lo despreciaron. Maná. El Señor les mandó, pero ahora ya el maná ya no lo querían. Amén. Lo despreciaron, hermanos, y decían: ya me cansé de lo mismo. Maná hoy, maná mañana. El pueblo menospreció lo que Dios les dio. El Señor les estaba proveyendo, mas sin en cambio ellos lo rechazaron. Y entonces oyó Moisés al pueblo que lloraba, hermanos. Miles chillaban, te decía, de tus niños. Ahora imagínate a Moisés, hermano, ¿cómo estaba? Yo creo que estaba volviendo ya loco. Aleluya. La queja, los berrinches delante de nuestro Señor Jesucristo van a tener consecuencias, hermanos. Aleluya. Ya vimos qué fue lo que pasó. El Señor los consumió. Amén. Versículo 14. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía, dice. Aleluya. Pero vimos la provisión que el Señor dio. Amén. Todo lo trataba Moisés. Aleluya. El Señor provee 70 más para que la carga se aligerara. Aleluya. Verso 15. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Le dice Moisés a Dios: mejor mátame. Moisés estaba haciendo drama, hermanos. Sí, estaba haciendo drama. Se estaba haciendo la víctima. Amén. Sí, estaba haciendo drama. ¿Te suena familiar esto, hermanos? El tipo de dramas que haces tú con tu familia, con tus hijos, tu hermano, hermana. No creo que llegues a tanto, ¿verdad? Que le digas al Señor: ya mátame, como Moisés dijo. Ya llévame mejor. ¿Por qué? Porque mi esposo no me llevó a comer hoy tacos que hoy quería. O porque mi papá no me compró la ropa, el carro, lo que yo quería. Empezamos a hacer dramas, hermanos. Empezamos a hacer berrinches. Somos berrinchudos, somos dramáticos. Y esto es la consecuencia del desánimo que llega a nuestras vidas, hermanos. Pero Dios llevó a Moisés y al pueblo a experimentar el desánimo porque quería enseñarles a saber lidiar con él, con el desánimo. La presión de los reclamos, hermanos, la presión de las cosas que acontecen, son presiones, hermanos, que te pueden llevar
a hacerte la víctima como Moisés y por lo tanto quejarte delante de Dios. ¿No te has puesto a pensar, hermanos, de las autoridades que el Señor ha puesto en nuestra iglesia, de que va a haber ocasiones que la presión va a llegar a sus vidas? Luego vemos a nuestro pastor así cansado. Amén. Porque lleva las cargas. Es una oposición que se pone dentro del ministerio. Amén. A Moisés, por eso el Señor lo proveyó ahí de 70 hermanos. En nuestra iglesia el Señor va a proveer esas ayudas también para nuestra congregación. Aleluya. No toda la carga va a ser para nuestro pastor. Entonces, para todos aquellos que están en posición de liderazgo, sufren de constantes presiones también, hermanos. Amén. Presiones, así como Moisés, aunque hizo las cosas de mala gana, le dijo a Dios: no puedo yo solo. Amén. Una de las cosas que el desánimo trae, Dios no las va a suplir. Dios va a utilizar en nosotros esa humildad de reconocer que no podemos solos. Entonces, nosotros solos no vamos a poder hacer todo, hermanos. Dios nos lleva a este desierto a entender de que la provisión viene por parte de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dice 16: entonces Jehová dijo a Moisés: reúnete 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo la provisión. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu y pondré en ellos, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Del espíritu que Moisés tenía, de ese mismo espíritu proveyó a los 70 más. Aleluya. Para que así Moisés no llevara solo las cargas. Pero el pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carnes? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. El Señor, a pesar de las quejas, cumpliéndoles los deseos, los berrinches. Entonces, ¿qué hace Dios con Moisés? Lo lleva a dar, le va a dar unos cachetadones, hermanos, por igualado, por todo lo que dentro de sus quejas está delante de Dios, diciéndoles: no, hermanos. Entonces Él lo provee. Él le da a esos 70 ancianos. Una vez que escoge estos 70, dice la palabra de Dios que Él descenderá y del mismo espíritu de Moisés pondrá en ellos. Aleluya. Gloria a Dios. Si Moisés hubiese querido, hermanos, hacer todo él solo, se hubiese vuelto loco. Amén. Yo creo que se hubiese suicidado. Entonces el Señor, hoy podemos ver que Él da la provisión correcta, hermanos. Y eso es que nos dará en nuestra congregación las ayudas. Amén. Al pueblo dirás: mañana comeréis carne, pues habéis llorado diciendo: ¿quién nos diera a comer carne en Egipto? Todo aquello que extrañaban.
Jehová pues os dará, o dio carne, y no solo comerán un día, ni 2, ni 5, sino hasta un mes les dio, pero hasta que se hartaron, hermanos. Aleluya. Tú bien sabes cómo se hartaron. Come y come carne y las consecuencias después, ¿verdad? Hasta por las narices. Dicen que la carne le salía. Nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que había cumplido sus demandas, estaba enojado, hermanos. Aleluya. Por cuanto aborrecieron y menospreciaron lo que Él les había dado. Cuando Dios ve un corazón necio, hermanos, un corazón terco, un corazón testarudo, a veces nos termina cumpliendo ese capricho, ese deseo, a ese ídolo que tienes en tu mente. ¿Qué ídolo hoy en tu mente y en tu corazón hay, hermano? Que el Señor quiere que te lo cumpla. Por lo que estás chillando, por lo que estás llorando. ¿Quieres que te lo conceda? El Señor les concedió lo que ellos querían, pero trajo consecuencias. Aguas con lo que le pidas al Señor, hermano. Aleluya. Dice el 21. Nos brincamos todo eso porque ya sabemos la historia. Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. Ok. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? No. Vemos la maravilla que el Señor hizo en sí, dándoles carne, hermanos. Y salió Moisés, el 24, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando pasó sobre ellos el espíritu, dice, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. ¿Y qué ocurrió? Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, y pídelos que profetizaran. Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Imagínate cuántos codornices eran, hermanos. ¿Cuánto mide un codo? 45 centímetros. ¿Y cuántos codos eran? Digo, de 90 centímetros eran 2. ¿180? ¿180? No, 90. Ok. Estaba atiborrado ahí de codornices, hermanitos. Aleluya. Hermanos, el desánimo puede llegar a causar necedad. Amén. Ser tercos, testarudos. Aleluya.
600,000 a pie. Entonces dijo Moisés. Salió Moisés y dijo al pueblo, hizo venir entonces a esos 70, de los cuales él les compartió, el Señor les repartió del mismo espíritu que de Moisés había, hermanos. Aleluya. Me voy a lo último, hermanos, porque no vamos a terminar. Ya está. Moisés se sentía desanimado, hermanos. El Señor lo proveyó, amén. A veces el desánimo llega a nuestras vidas, hermanos, y mejor pidamos la oración que hizo David. Aleluya. Examina mi corazón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Si tú has mirado en mi corazón desánimo, Señor, si tú has mirado que me he refugiado en alguno de las tantas cavernas que hay, si me he aislado en buscarte, si me he aislado de congregarme, si me he aislado de mis hermanos, si me he aislado de mis autoridades, no me dejes en esta cueva. Pídele al Señor, hermano, de que si has estado o estás en una de las tantas cavernas que en este desierto hay, dile al Señor que mi visión no se nuble. Porque podrás ver cosas que no son, las vas a poder malinterpretar. Aleluya. Saca de mi corazón eso de sentirme una víctima. El Señor hoy quiere que dependamos de Él. Aleluya. Que este desierto, hermanos, de Parán traiga a través de la disciplina del desánimo el principio de no apresurarnos. No apresurarnos, hermanos, teniendo conciencia del problema, de la situación en la cual estemos metidos. Dentro de tu problema, el Señor te va a proveer de la salida correcta. Amén. No te refugies en tu mismo pensar. Aleluya. Porque es muy probable que te estés escuchando tú solo, hermanos. Aleluya. Mejor dile al Señor, ayúdame a no entrar, a no caer en desánimo, porque el desánimo nos puede llevar a tomar malas decisiones. Ponte de pie. Te damos gracias, Padre Santo, en esta noche, mi Señor, por permitirnos, Padre Santo, estar en tus atrios, Padre mío. Que en esta noche, Padre mío, el desánimo, Padre Santo, en los corazones de mis hermanos sea hecho a un lado, Dios, para no entrar en esas cavernas en las cuales la visión, Padre mío, se nos puede nublar y sabemos que podemos caer en esas diferentes situaciones que nos llevarán, Padre mío, a tomar malas decisiones y entrar en depresión. No queremos, Padre Santo, enfermarnos espiritualmente, mi Dios. Sabemos, Padre mío, que tú, Padre Santo, estás con nosotros. No estamos solos, mi Dios, en esta tierra, Padre mío, sino que tú en este lugar, Padre Santo, provees, mi Dios, a cada uno de mis hermanos, Padre Santo, a tu iglesia completa, mi Señor, de esos recursos, mi Señor, en los cuales en los tiempos difíciles, Padre Santo, nos van a ayudar a tomar las mejores decisiones y vamos a poder salir, mi Dios, de esas cavernas, de esas cuevas, Padre Santo, en las cuales en su momento, mi Señor, podamos estar. En tus manos, mi Dios, pongo las vidas, Padre mío, de tu iglesia, Padre Santo. En tus manos pongo, Padre Santo, la vida de mi pastor, mi Dios, que tú lo traigas con bien, Padre mío, así como a cada uno de mis hermanos, Padre Santo, llévalos con bien, mi Dios, hasta sus hogares. Todo lo pedimos, Padre mío, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.